Recording in progress. ¿Qué sería automatización de pruebas unitarias? Vamos a ver un poco, hablar un poco sobre automatización y vamos a empezar a trabajar con los frameworks que tiene Angular, que son Jasmine y Karma para automatización de pruebas. De nuevo, para ubicarnos en dónde estamos, recuerden que tenemos 5 niveles de pruebas. Vamos a empezar a ver, ya hemos visto técnicas para definir pruebas unitarias, para definir pruebas de sistema. Hoy nos vamos a enfocar en ver automatización de pruebas unitarias. Luego vamos a ver automatización de pruebas de integración. Luego vamos a ver automatización de pruebas de sistemas funcionales y también vamos a ver el último tema, pruebas de automatización de pruebas de sistemas no funcionales. Entonces, para ubicarnos en automatización, ¿cómo nos vamos a concentrar? Entonces, vamos a ver 4 tipos de automatización de pruebas. Se van a dar cuenta que en automatización de pruebas unitarias y de integración en realidad son bastante similares, solamente que en integración vamos a hacer un poco énfasis a los dobles de prueba, ¿verdad? Recuerdan, cuando una clase no está terminada, ¿cómo hago para poder probar? Eso es un poco la diferencia que vamos a tener. Recuerden también que teníamos 2 tipos, entonces, en este caso particular, como hoy vamos a trabajar en pruebas unitarias, si nos vamos por tipo, recuerden que vamos a estar entonces automatizando pruebas de caja blanca, ¿verdad? Porque las pruebas de caja blanca se ubican en el nivel de pruebas unitarias. Ahí están las técnicas de diseño que vimos de caja negra, las técnicas de diseño que vimos de caja blanca, que venimos terminando la práctica de pruebas de camino. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en pruebas unitarias. Recuerden que tengo menos alcance conforme estoy en la base de la pirámide y mayor alcance en el sistema conforme voy avanzando en la pirámide. Cuando estamos hablando de pruebas unitarias, estamos hablando de una metodología que nos permite testear o probar unidades individuales de código. Algo muy importante es que esas unidades están aisladas de sus dependencias, ¿verdad? Lo que asumo es que trabajan de forma independiente, que no existe nada más para ellas. Básicamente, el objetivo de una prueba unitaria es poder asegurar que cada una de esas unidades cumple con la especificación para poder integrarla con otras unidades, para ir repasando un poco. Y cuando estamos hablando de unidad, básicamente a lo que nos referimos es a una pieza de código escrita por un desarrollador que prueba una área específica de la funcionalidad del código. Importante, las unidades pueden tener distinta granularidad. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, yo puedo probar un método, puedo probar una función, puedo tomar como una unidad la clase o puedo tomar como una unidad, por ejemplo, un fragmento de código. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, tengo un método que es demasiado grande, pero lo que me interesa probar es solamente una parte de ese método. Eso puede ser también mi unidad. Son responsabilidad del programador crear sus propias pruebas unitarias durante el proceso de desarrollo. Y, obviamente, podríamos utilizar uno o más frameworks para lo que es el proceso de sistematización y automatización de la prueba. Entonces, un poco lo que veníamos hablando, podríamos tener una unidad que es un método, esta es una función, esta es una clase y este es un componente. Entonces, yo podría estar probando esta unidad, podría estar probando esta unidad o podría estar probando esta otra unidad. Y entonces tengo un conjunto de casos de prueba para, ¿verdad? Podría ser que este necesite un caso de prueba, este necesite otro, o podría ser que este necesite más casos de prueba. Entonces, para
ubicarnos un poco. Y básicamente entonces lo que hacemos es verificar que esa pieza lógica de código que está aislada funciona correctamente. Cuando estamos hablando de pruebas unitarias, debería de cumplir con una serie de requisitos para poder decir que esa prueba es realmente buena. El primer requisito es que esa prueba debería de poder ser automatizable. Entonces, eso lo que quiere decir es que no hay ninguna intervención manual para su ejecución, sino que hay un componente software que es el que se encarga de la ejecución de la prueba. Tiene que estar completa, eso lo que quiere decir es que debe cubrir la mayor cantidad de código. ¿Cómo nos aseguramos que una prueba está completa? Bueno, básicamente cuando aplicamos la técnica de pruebas de camino, lo que estamos tratando de hacer es que mi caso de prueba esté completo, ¿verdad? Porque nos estamos asegurando que hoy, desde el inicio del diagrama, en el diagrama de flujo de control, hasta el final, y que estamos cubriendo todos los posibles caminos del método. Entonces, cuando aplicamos un proceso de esa forma, nos estamos asegurando que la prueba es completa, que sigue todo el camino de principio a fin. Tiene que poder ser repetible, poder ejecutarla 1, 2, 3, 4, 5 veces, y no solo eso, sino que obviamente si la prueba es exitosa, debería ser siempre exitosa, repetible en el tiempo. Tiene que ser independiente, o sea, que no puede haber algo que me permita no ejecutar la prueba, ¿verdad? Tiene que ser totalmente independiente. Y tiene que ser profesional. Este requisito está ahí porque muchas veces el programador tiende a pensar que el código es lo más importante y que la prueba, de por sí, si no está, el sistema funciona. Pero lo que dice ahí es, si estamos pensando desde el punto de vista de calidad, debo desarrollar el proceso de pruebas con el mismo nivel de profesionalismo que desarrollo mi código, porque eso lo que me permite es garantizar que mi código funciona correctamente. Entonces, debo ser consciente de que tienen el mismo nivel de importancia. También debería de tener una serie de principios fast. La ejecución del código de prueba debe ser rápido, sobre todo cuando está automatizando, ¿verdad? Y básicamente por eso es que se automatiza, porque el proceso de ejecución manual puede ser muy lento, mientras que un proceso de ejecución automática pues es muchísimo más rápido. Independiente, ¿verdad? No puede depender de otra prueba repetible, que eso ya lo mencionamos, y el self-validating, que básicamente es que solamente tengo dos posibles resultados, o el caso de prueba fue exitoso o el caso de prueba fue fallido. Y entonces, de esta manera hace que el caso de prueba pueda validarse por sí mismo, ¿verdad? Es como, y el timely, básicamente es que la idea del proceso de pruebas es que escriba mi prueba al mismo momento de escribir el código, no al final del proceso de desarrollo, ¿verdad? Que algunas metodologías que ya vimos cometen ese error. Programo, y hasta que el sistema está terminado, entonces empieza el proceso de pruebas. Eso es un gran error. ¿Por qué? Porque probablemente ya el sistema está integrado. Si encuentro un defecto, tengo que corregir un montón de cosas. Mientras que si la hago en el momento en el que escribí mi código, me estoy asegurando que funciona bien para poder integrarlo con otros procesos. ¿Qué ventajas me da el proceso de pruebas unitarias? Bueno, fomentan el cambio, hacen que mi forma, mi estructura de programación sea más eficiente, simplifica la integración, ¿verdad? Porque estoy diciendo, este código ya fue probado, funciona correctamente, puede ser integrado con otras piezas de código. Son una forma de documentar el código. Cuando ustedes empiecen a ver las clases de prueba, van a darse cuenta que va a ser muchísimo más fácil entender qué es lo que hace la clase mediante la clase de prueba, porque me permite ver qué tipos de datos reciben los métodos, qué excepciones están manejando, etc.
Me permite separar la interfaz de la implementación y los errores están más acotados y son más fáciles de localizar, porque estoy concentrado en una unidad. Entonces ya sé que el problema está en esa unidad. Muy fácil de localizar, muy fácil de corregir. Entrando ya a lo que es automatización, cada lenguaje de programación tiene una librería o framework que es el que me permite apoyar el proceso de automatización. Básicamente, estas librerías lo que hacen es definir cuál es la estructura que debe tener el caso de prueba, almacenar los scripts de prueba y definir cuál es la salida esperada de cada uno de esos scripts. También me permite organizar los casos de prueba en algo que vamos a ver que se conoce como suites de pruebas. Algunos lenguajes o algunas librerías, más bien, crean estos suites de pruebas de manera automática. En otras tengo que crearlos de forma manual, pero en todas las librerías, digamos, puedo crear un suite de pruebas. ¿A qué se refiere un suite? Bueno, básicamente es que tenemos programas grandes que están subdivididos, digamos el caso de Java, en clases. Para cada una de esas clases yo debería tener una clase de prueba. La forma más eficiente de ejecutar todas las pruebas del programa es teniendo una sola clase que me dice, bueno, ejecute la clase de prueba 1, 2, 3, 4, 5 y no yendo a ejecutar una por una. Eso es un suite. La clase principal que identifica todas las clases de prueba y las ejecuta. Me genera un informe de todas las pruebas que ejecuté de una forma visual, pues bastante, en el caso de Angular, pues genera un informe bastante detallado con todos los métodos que se ejecutaron, los defectos que se identificaron, etc. Me ofrece también un entorno para la ejecución, ya sea de la prueba completa o del suite de pruebas. Generalmente se conocen como los test runners y me genera un informe. A nivel de unit testing, la mayoría de lenguajes de programación tienen su framework de pruebas. Por ejemplo, Java tiene JUnit, .NET tiene NUnit, PHP tiene PHP Unit, Python tiene Python Unit. Cada uno de los lenguajes tiene su framework. El caso de Smalltalk, que es Unit. Siempre les digo, no importa en cuál framework aprendan a hacer pruebas unitarias. Se van a dar cuenta que pasar de un framework a otro es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque el primer lenguaje de programación que implementó un framework de pruebas unitarias fue Smalltalk. Entonces, ¿qué hicieron los otros lenguajes de programación? Qué bonito eso que usted hizo. Yo también lo quiero. Entonces, lo copiaron y lo adaptaron a su lenguaje de programación. Entonces, casi todos tienen la misma línea, la misma base, y entonces pasarme de un lado a otro es bastante sencillo porque tienen la misma estructura. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, las palabras reservadas, obviamente, no son las mismas en un lenguaje que en otro, pero la lógica de desarrollar el caso de prueba sigue siendo la misma en cualquiera de los lenguajes. Entonces, si yo aprendo a hacer pruebas unitarias en Java y luego tengo que ir a hacerlas en Python, sencillo. Si aprendo el Python y luego tengo que ir a hacerlas a PHP, también bastante similar. Entonces, el proceso va a ser bastante sencillo de pasar de un lado a otro. En el caso de Angular, tiene dos frameworks que son Jasmine y Karma. Jasmine es el framework, está más especificado para lo que es JavaScript y tiene la particularidad, por ejemplo, que no solo está para Angular, sino que también se utiliza el mismo framework para Ionic. Y una de las ventajas más importantes que tiene Jasmine es que admite pruebas asincrónicas.
que otros frameworks, por ejemplo, no lo permiten. ¿Por qué es importante? Bueno, sobre todo cuando estamos trabajando en aplicaciones web, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la respuesta no la tengo en muchos casos de forma inmediata. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, si yo lo que estoy haciendo es una consulta a la base de datos, puede ser que mi respuesta dure 3 milisegundos, puede ser que dure 10 milisegundos, puede ser que dure un minuto, dependiendo de la red, mi equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa respuesta no es sincrónica, ¿verdad? Sincrónica es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? La respuesta, si ustedes me preguntan algo, va a ser inmediata. ¿Qué es asincrónico? Si usted me pregunta algo por correo electrónico, probablemente hasta que yo vea el correo le respondo. Entonces, eso es que permite hacer pruebas asincrónicas. Él se va a dar cuenta que no tengo una respuesta inmediata, sino que tengo que dar un tiempo para poder saber si el caso de prueba es exitoso o no es exitoso. Entonces, esa es una de las ventajas. También nos permite, tiene una librería específica que se utiliza de manera conjunta, que es para el tema de los espías o los dobles de prueba, que vamos a utilizar en las pruebas de integración. Y también se permite hacer pruebas de front-end y no solo de back-end, ¿verdad? Eso también es muy importante. Y Karma, estas dos frameworks trabajan de manera conjunta y Karma es el que se encarga de la ejecución de esas pruebas que se generan con Jasmine en el navegador, ¿verdad? Que es como el proceso en el cual vamos a estar trabajando. ¿Cuál es la estructura de un caso de prueba? Bueno, estas dos etiquetas en Angular van a ser muy importantes. El describe lo que me permite es definir bloques de pruebas. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un describe para el método sumar. Y dentro de ese describe voy a tener todos los casos de prueba del método sumar. Puedo tener otro describe para el método restar y dentro de ese describe voy a tener todos los casos de prueba del método restar. Puedo tener todos los describes que yo quiera. Puedo tener uno solo donde tengo todos los casos de prueba de la clase. Sí, es gusto de cada programador. Sí debe haber al menos un describe dentro de la clase de prueba. Y los if son los casos de prueba. Cada vez que ustedes vean un if, quiere decir que estoy ejecutando una prueba. Puedo definir todos los if que yo considere necesarios. Deben estar dentro de un describe. Por eso les digo que debe haber al menos uno. ¿Qué debe contener cada caso de prueba? Bueno, lo que se recomienda es una estructura similar a, se define como los AAA. Un arrange, donde lo que hago es preparar y configurar todo lo que necesito para poder ejecutar el caso de prueba. El add, que es como ejecutar el método, y el hacer, que es como verificar el resultado esperado con el resultado obtenido. Ese sería un caso de prueba. Recuerden que hay unos que tenían que estar dentro de un describe y tengo el if. Le doy un nombre, que sería, en este caso, yo le puse 10 más 15, debe ser 25. Lo que vamos a probar es un método que está en una clase que se llama calculadora. Entonces, lo que hago es crear la instancia o el objeto, ¿verdad? De calculadora. Almaceno el resultado después de ejecutar el método sumar con 10 y 15. Y luego hago el hacer. Aquí, en muchos lenguajes de programación se utiliza esta palabra reservada a hacer. En el caso de Angular es espero. Espero que el resultado sea 25. Si es 25, el caso de prueba es exitoso. Si es distinto de 25, el caso de prueba es fallido.
Otra componente que tiene estas librerías son algo que se conocen como los hooks, o lo que me permiten estos procesos es poder refactorizar mi código. Básicamente son 4 y los tienen casi que todos los frameworks. Java, te recuerdo, lo tiene. PHP también lo tiene. Sí, casi que todos lo tienen. Que son el before each, after each y after. El before se ejecuta una única vez por cada distract. O sea, tengo un distract, tengo un before, se ejecuta una vez. El before each se ejecuta una vez antes de cada caso de prueba. Por eso se llama each. Por cada caso de prueba se ejecuta una vez. Y esto es la misma lógica, solo que se ejecutan después. El after each se ejecuta una vez después de cada caso de prueba y el after se ejecuta una única vez dentro del distract. ¿Por qué les digo que lo que hace es refactorizar? Bueno, imagínense que nosotros necesitemos 10 casos de prueba, por poner poquitos, porque ya vieron que para un método sencillo puedo tener hasta 100,000 casos de prueba. Si yo tengo que crear una instancia de la clase calculadora por cada código va a ir 300, 300, 300, ¿verdad? Porque necesito crear una instancia dentro de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que idearon? Bueno, vamos a crear un before each en donde voy a crear ese objeto. Entonces, lo refactorizo, lo saco en un método. Cada vez que invoque un if, primero ejecuto el before each y luego vengo y ejecuto el resto del código. Entonces, básicamente eso es lo que hace. Y luego en el after each lo que hago es, por ejemplo, escribir el objeto, limpiarlo, bueno, todo lo que necesita hacer después de. Entonces, básicamente, para eso es que me sirven esos hooks. Para que podamos entender un poco usualmente qué es lo que sucede, aquí vamos a tener el before, luego before each, caso de prueba, after each, before each, caso de prueba, after each, así sucesivamente, y luego aquí after. Y estos son ejemplos de algunos tipos de spec, porque se van a dar cuenta que son muchísimos, pero digamos que son como los que más podríamos usar. Pues existe, que lo que hace es verificar que el objeto existe. Esa es como la versión, el contrario. Me interesa que no se haya creado el objeto, por ejemplo. El TUI, que fue el que vieron que usé en el ejemplo anterior, que lo que hace es utilizar el operador igual. Y también podría ser el not TUI, no es igual a esto. No quiero que sea igual a este resultado. También está el TUIQUAL, que lo que hace es utilizar la función isEqual, por ejemplo, para cuando son textos y hacer otro tipo de cosas. Y el control, que este lo vamos a utilizar para que vean cómo lo podemos implementar, que básicamente lo que necesito verificar, por ejemplo, es que se está generando una excepción. Entonces, eso es la división. Si el denominador es 0, debería generar una excepción. Entonces, con el toProbe yo puedo verificar que se está generando esa excepción. Si no se está generando la excepción, el caso de prueba falla. Si se está generando la excepción, el caso de prueba es éxito. Entonces, todo ese tipo de cosas los podría hacer. Esto sí es una particularidad de los lenguajes de programación más enfocados con JavaScript. Porque en Java, por ejemplo, no puedo hacer este tipo de cosas, que son como los encadenamientos. Que al final no tienen tampoco mucho sentido, pero bueno, podría ser que en algún momento lo quieran utilizar. Yo podría hacer un spec
y espero que el valor sea 3.14, y entonces digo que existe, que sea menor que 4 y que sea mayor que 3. Todos estos son verdaderos en caso de pruebas científicas. ¿Por qué digo que no tiene mucho sentido? Yo lo preferiría, por ejemplo, en 3 casos de prueba aparte. Porque, por ejemplo, si este caso de prueba falla, ¿con cuál de los 3 validaciones falló? No sé. Tengo que ir a hacer un proceso adicional de inspeccionar en cuál de los 3 aserciones fue que falló. Mientras que si las tengo por separado, me voy directo a validar. Pero digamos que igual la programación lo permite y se pueden encontrar ese tipo de cosas. No es como una buena práctica, pero te lo pueden encontrar. Otra cosa que tenemos son los timeouts. Es que, por ejemplo, yo puedo decirles, no quiero que este caso de prueba dure ejecutándose más de 200 milisegundos, o más de 300 milisegundos, o más de 1000 milisegundos, un minuto. Lo máximo que usted va a esperar, porque recuerden que es asíncrono, entonces lo máximo que usted va a esperar en una respuesta es un minuto. Si no obtuvo una respuesta, el caso de prueba falla. Porque el resultado esperado no era el que estaba, no, por tiempo, porque está durando demasiado en ejecutarse. Entonces es como otra opción que podríamos tener. Algunas recomendaciones importantes es que cada caso de prueba o método de prueba debería de tener un único hacer, por lo que les dije antes, ¿verdad? Si el caso de prueba falla, ya sé en qué fue que falló. Y la complejidad ciclomática de un caso de prueba es 1. No debería de tener if, no deberían de tener while, no deberían de tener for, no deberían de tener case, ninguna estructura condicional. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no debería de tener decisiones? No. ¿Qué me afectaría? Incrementaría el caso de pruebas. El tiempo de respuesta, ¿verdad? Duro más ejecutando porque tengo que tomar una decisión para saber si hago un camino u otro camino. Lo que nos interesa es velocidad, que se ejecuten rápido. Entonces, los casos de prueba son totalmente lineales. No hay ninguna decisión. Ya vieron que la estructura es, creo el objeto, ejecuto el método y verifico el resultado. Vamos a hacer un receso aquí. 20 minutos a las 9:50. Ok, supongamos que queremos crear una clase que se llama mayor número y tiene un método estático que recibe una lista y me devuelve el número mayor que está en esa lista. Ahí está la estructura que debería tener la clase. Lo puse a retornar 0 para que compilara el código. Estas son algunas pruebas porque podríamos identificar otras para ese método. Bueno, un caso normal, ¿verdad? Que es que tengo una lista que tiene los valores 3, 7, 9 y 8 y entonces me debería devolver 9 porque ese es el número mayor que está almacenado en esa lista. Podríamos tener casos de prueba en los que valido según, por ejemplo, la posición de la regla para ver si funciona bien. Si el número mayor está al inicio, si está en el medio o si está al final. ¿Verdad? En todos los casos debería devolverme el número. ¿Qué pasa si tengo un elemento que está repetido? ¿Me devuelve siempre 9? ¿O qué pasa si solo hay un elemento? O si lo que tengo son números negativos. ¿Ah? Entonces, sí, funcionará igual o no funcionará igual. Teniendo claro eso, nosotros ya podríamos generar el código, que básicamente lo que tiene es un índice y un valor máximo. Ambos están
inicializados en el número mínimo de los enteros, que es una constante de ángulo. Lo que hago es recorrer esa lista desde el índice, que lo vamos a poner en 0, hasta el end de la lista. Si el valor de la lista en ese índice es mayor, entonces lo cambio. Y si no, sigo hasta que termino la lista y retorno el máximo. Este sería el código para los casos de prueba que vimos anteriormente. Entonces, la prueba normal, las de orden, ¿verdad? Si está al inicio, en medio o al final. La de duplicados. En estos casos de prueba, como el método es estático, no tengo que crear ningún objeto, ¿verdad? Porque simplemente lo referencio por medio de la clase, invoco el método y en todos los casos debería devolverme. Si solo hay un elemento o si está compuesto de números negativos, entonces en este caso debería devolverme menos. Entonces ese sería mi código. Vamos a ir entonces a Angular, Visual Studio Code. Se supone que ya todos deberían de tenerlo instalado. ¿Por qué? Muy bien, en las instrucciones de cómo crear el proyecto. Es nada más instalar y crear la carpeta Maya. No tengo hasta ahorita nada. Sí, un proyecto vacío desde cero.
Ok, entonces ya todos tienen un proyecto vacío. Sí. Entonces yo me voy a ubicar en la carpeta que cree que se llama MyApp. La forma de ejecutar las pruebas es con el comando ngTest. Lo que hace es básicamente ejecutar Karma. Por defecto, los proyectos que se crean traen ya unos casos de prueba. Entonces, los vamos a ejecutar para que vean lo que presenta. Y ya les voy a enseñar un poco la estructura de las pruebas que trae por defecto. Por defecto, entonces ella trae 3 casos de prueba. Están en este componente que se llama App Component. Vean que aquí lo que me dice es cuántos casos de prueba se ejecutaron, que fueron 3. Si esta línea está en color verde, quiere decir que todos los casos de prueba que se ejecutaron fueron exitosos. Si no, va a aparecer en rojo. Y aquí me dice que hubieron 0 fallos. Aquí obviamente si aparece un fallo, entonces me va a decir 1, 2, 3, 4, todos los que aparezcan. Cuando hay un fallo, yo tengo la posibilidad de darle clic al fallo para ver cuál es la descripción del fallo, para ir a ver, digamos, de qué forma podría solucionarlo. Estos casos de prueba en realidad son bastante simples. Aquí lo que está verificando es si en el componente que se llama en App Component, el título es MyApp. Y si lo puedo, digamos, renderizar y si puedo crear el componente. Si nos vamos a Angular, el componente que tiene por defecto es este. Básicamente lo que tiene es un archivo CSS donde le doy, ¿verdad? Todo lo que es de la parte visual, el contenido HTML, el TypeScript, que es donde va a estar el código, y este archivo .spec, que generalmente cuando les digo no saben, hasta lo borran, son los casos de la clase de prueba. Entonces, por cada TypeScript se va a crear un archivo .spec. Ese archivo .spec es donde nosotros vamos a agregar las pruebas. Entonces vean que les dije que había un describe. En este caso, ejecuta un before each y luego aquí están los 3 it. Should create the app, should have the my app title y should render
acceptable. Ahí están los tres casos de prueba. Entonces, cuando nosotros creamos un componente, una clase, un módulo, generalmente ella automáticamente me crea el archivo .spec, que es donde nosotros vamos a trabajar las pruebas. Lo primero que voy a hacer es crear esta clase que se llama mayor número. Voy a crear una nueva terminal. Me ubico de nuevo ahí en la carpeta de My App y voy a crear una clase que se llama mayor número. Pero ahorita no me interesa dónde queda ni nada, sino simplemente para que lo vean trabajando. Eh, por defecto la crea ahí en ese componente app y aquí están las dos clases. Vean que entonces crea el TypeScript y crea el .spec. Por defecto agrega un caso de prueba, que es el que valida si se pudo crear la instancia o no, o sea, si hay un objeto cuando hago un new. En este caso, como no tenemos ningún constructor, no va a haber ningún problema. En el momento en el que en la clase yo modifique el constructor, por ejemplo, le agregue parámetros, este caso de prueba va a fallar, ¿verdad? Entonces, tengo que venir a corregirlo, agregarle los parámetros que necesita para poder crearlo, o si no lo considero pues tan importante, lo puedo poner en comentarios y luego lo modifico, ¿verdad? Pero sí que sepan que en el momento en que modifiquen el constructor de la clase, el caso de prueba por defecto va a fallar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregar el código de la clase mayor número. Entonces, ese es el código y ahora nos vamos a pasar al .spec. Voy a crear un nuevo describe y ahí vamos a agregar los casos de prueba que teníamos aquí. Ese es el primer caso de prueba. En el momento en el que yo hago control C, que guardo, ay, esta cosa no está.
reconociendo. Esta aplicación de Karma a veces se queda pegada, entonces hay que irse a la terminal y darle control C y volverla a ejecutar. Porque, por ejemplo, no me estaba reconociendo los casos de prueba, ya debería tener 5. Ahí están. Entonces vean que está que queda por defecto para adaptarse y es el que nosotros acabamos de agregar. Deberían de tener entonces 5 casos de prueba. Ok, vamos a agregar los otros casos de prueba. Los de orden. Entonces ahí ya ahora tengo 8, los 3 que agregamos de orden. Recuerden que eso lo que hacían era validar la posición en donde estaba el número, si estaba al inicio, en medio o al final. Luego, si el elemento está duplicado, ahí tenemos 10, está el duplicado y si solo hay un elemento. Y el último que nos falta es el de los números negativos. Ahí están los 11 casos de prueba. Voy a hacer que uno falle para que veamos cómo es. Ahí entonces vean que ya me dice que se ejecutaron 11 y que hay un fallo. Y entonces aquí me dice, esperaba -7, pero recibí -9. Ahí puedo ir a ver la línea que está en la línea 29. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Ok, agreguemos un caso. Bueno, un caso de prueba cuando la lista, por ejemplo, está nula. ¿Nula o vacía? Vacía. En realidad no tiene elementos. ¿Qué tiene que ser? Cualquiera. ¿El qué? El turismo. O sea, pasa una lista vacía. Ajá. ¿Cuál sería tu turismo? No, bueno, así. Diferente, ¿no?
No, me meto y inicializa el máximo en algo. Claro. ¿Y es ahí? Bien. Creo. Sí, diría yo. Number punto inside. Ah. Es chistoso. Pero sí, ¿sí o no? Pero bueno, en todo el lado. Listo, a todos les funcionó. Vamos a hacer un... Bueno, yo tengo planteado dos ejercicios. Uno que es amplio, que, y que vemos algunas cosas como pruebas, por ejemplo, de módulos, de componentes en Angular. Y después este otro que es de pruebas parametrizables. Como además de que nos va a quedar partido porque no lo vamos a poder terminar y tenemos Semana Santa en medio, entonces voy a hacer este ejercicio que es más sencillo y vamos a terminar la clase ahí y mejor tomamos dentro de 15 días desde cero el ejercicio más grande para que no nos quede como cortado y con tanto tiempo de distancia. Entonces lo vamos a hacer así. En este ejercicio, lo que me interesa ver es otra funcionalidad que tienen los frameworks de pruebas unitarias y es que muchas veces, si ustedes vieron, por ejemplo, en este ejercicio, muchas veces yo podría, este, solamente, vean que los casos de prueba en realidad son estos 5, la salida es la misma, lo que cambia es el parámetro. Entonces, yo podría sistematizar, unir estos casos de prueba y solo cambiarle el parámetro. ¿Ya? Entonces, para actualizar el código de nuevo. Eso lo permite en casi que todos los frameworks. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Me voy a devolver al otro. Vamos a crear una clase ahora que se llama Person. A ver. Voy a declarar una variable, hay una constante.
Y también voy a declarar una variable privada local que se llama edad, age. Para esa variable edad voy a tener dos métodos. Uno que lo que me hace es devolver la edad. Y otro que lo que me hace es asignarle un valor a la variable edad. Ay, me faltó la variable. Es esta. No, ah, La constante va fuera de la clase. Y luego lo que tenemos es un método que se llama CanDrive. Este método lo que hace es retornar verdadero si la edad que tiene la persona es mayor o igual a la edad, a la constante que definimos como 18. Entonces, si una persona tiene 18 más años, puede conducir, devuelve true. Si tiene menos de eso, devuelve false. Entonces, básicamente lo que hace. Me voy a ir a person.spec. Voy a crear un describe. Ya les paso el código. Dentro de este describe, dentro de ese describe lo que hice fue crear una variable global que se llama componentes de tipo persona. En el before each hago el new de, creo el objeto. Vean que lo que hago es que al it, caso de prueba, le paso una lista de valores. Esa lista básicamente son como objetos, arreglos. Le digo que tiene un dato que se llama edad, que va a ser 0, otro que se llama edad, va a ser 5 y otro que se llama que es 17. Si necesitara pasar más valores, simplemente le pongo coma y, por ejemplo, prueba true. Coma, prueba false. Vamos, ahí lo podríamos, puedo agregar todos los valores que yo necesito, simplemente separados por coma. Y lo que hago es un for each por cada uno de los objetos de la lista. Los voy a recorrer. Y recibo la variable que definí aquí por parámetro. Entonces, para cada uno de esos valores, lo que voy a hacer es verificar que lo que viene ahí por parámetro, ¿verdad? Se lo asigno al componente, hago un set con lo que recibo por parámetro y luego aquí simplemente lo que estamos verificando es si esa variable set se inicializó bien. Obtengo el valor y lo comparo con el que le envié. Si son iguales, el caso de pruebas exitosas, y no son fallidos. ¿Por qué se hacen este tipo de pruebas? Ustedes han visto que a veces la gente copia el código y no cambia en el constructor, por ejemplo, el valor, ¿verdad? Se queda alguno ahí mal y entonces uno va y empieza a ver, mira, es que hay dos variables que están asignándoles el mismo valor y no se cambió cuando se hizo el código. Entonces es una forma de probar que los valores están siendo bien inicializados.
Si ejecutamos la prueba, guardo. ¿Qué está diciendo que me da un error? Ay, creo que es que... Sí. Pero es porque no lo agarró. Ajá. Esta cochinada. Ahí están los 13. Y aquí está el caso de prueba. Este otro caso de prueba es para validar que cuando la persona tiene una edad mayor a 18, entonces puede conducir. En todos estos casos, 18, 21 y 99, debería devolverme true. Recuerden que el caso de prueba debe estar dentro de un describe. Entonces ahí están. Aparece como que estuviera ejecutando un solo caso de prueba, ¿verdad? Pero en realidad estoy ejecutando 3. Por ejemplo, si aquí yo le pongo 17, el caso de prueba va a fallar, ¿verdad? Porque en uno de los casos me devuelve false. Y el otro caso es el contrario, cuando la persona debería devolver en todos los casos false. Y ahí están los 3 casos de prueba. Preguntas hasta aquí. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Alguno había hecho automatización de pruebas unitarias? Yo, ahí. ¿En Python? Ya. ¿En Java? ¿No ven? ¿Verdad? Parecido. Ya, no. La lógica sigue siendo lo mismo que yo les decía. La estructura ahí lo que cambia es que en Java se le agrega una etiqueta método de @test. Aquí se claramente simplemente como un int, pero en realidad es casi lo mismo. Bueno, entonces, si no hay preguntas, el ejercicio más avanzado, entonces lo vamos a hacer dentro de 15 días.
Ya revisé la entrega 1 de los proyectos. También está planificada ya la del plan de pruebas, pueden estar trabajando en ella ya, ¿verdad? Ya tienen todo lo que necesitan para poder definirla, que es cómo crear los casos de prueba. Ya vimos todas las técnicas, eso es lo que necesitan para poder crear el plan de pruebas. Y recuerden que también hay otro entregable que es la bitácora del diario reflexivo, que es individual. Entonces eso también revisan porque ya deberían estar trabajando en ese entregable. Si no hay dudas, preguntas, nos vemos dentro de 15 días y que disfrutemos de la Semana Santa. Ya, a ver, ¿verdad? Sí, la de Cabrán. Listo, Kevin, chao.